Septiembre de 1941. Las últimas carreteras que conectaban la ciudad con el territorio no ocupado fueron cortadas por fuerzas alemanas en una operación coordinada que cerró todos los accesos terrestres. En cuestión de 48 horas, una población de aproximadamente 25 millones de personas quedó completamente aislada del resto del país. Entre ellos, más de 400.000 eran menores de edad. La interrupción del suministro fue inmediata y total. Los trenes dejaron de llegar, los convoyes de alimentos se detuvieron en las afueras, y las reservas alimentarias existentes en la ciudad se calcularon para un máximo de 35 días bajo consumo normal. Las autoridades militares comprendieron que enfrentaban una situación sin precedentes en la guerra moderna, una población urbana completa atrapada bajo asedio indefinido. Los primeros días transcurrieron en una incertidumbre generalizada. Las familias no comprendían aún la magnitud del aislamiento. Los niños continuaron asistiendo a clases, los adultos a sus trabajos. Pero aquella normalidad aparente ocultaba el inicio de una transformación radical que afectaría especialmente a los más jóvenes. Sin embargo, los primeros cambios comenzaron a manifestarse de forma casi imperceptible. Durante las primeras semanas del bloqueo, las escuelas permanecieron abiertas, siguiendo directivas de mantener la rutina educativa como medida de estabilidad psicológica. Aproximadamente 400 instituciones educativas continuaron operando con irregularidades crecientes. Las aulas, diseñadas para 25 o 30 estudiantes, ahora albergaban grupos reducidos de 10 a 15 niños cuyos padres aún consideraban prioritaria la educación formal. Los profesores improvisaron materiales didácticos ante la escasez de papel y suministros escolares. Los cuadernos se agotaron en octubre, obligando a los estudiantes a escribir en los márgenes de libros viejos, periódicos y cualquier superficie disponible. Las clases se impartían con los abrigos puestos cuando las temperaturas interiores descendieron por debajo de los 10 grados Celsius. Las lecciones se acortaron de 45 a 30 minutos para conservar energía física tanto de alumnos como de docentes. El contenido curricular se adaptó progresivamente. Las matemáticas se simplificaron, la literatura se leyó más que se escribió, y las ciencias naturales se suspendieron por falta de material experimental. Pero aquella apariencia de normalidad educativa estaba a punto de colapsar completamente. En los primeros días de octubre de 1941, las autoridades organizaron la primera evacuación masiva de población civil, priorizando a menores de 14 años. Las estaciones ferroviarias se convirtieron en escenarios de caos organizado donde miles de familias se agolpaban intentando asegurar plazas en trenes que partían hacia el este. Los criterios de selección fueron improvisados. Prioridad a huérfanos, niños con madres solas y casos médicos críticos. No había sistema de registro centralizado, y muchas familias se separaron en la confusión sin documentación que respaldara el paradero de los menores. Los convoyes transportaban entre 500 y 1.200 niños por viaje en vagones de carga adaptados con literas improvisadas. El proceso duró 15 días antes de que las rutas ferroviarias fueran definitivamente cortadas. Se estima que aproximadamente 29.000 menores fueron evacuados en esa ventana operativa. Los que quedaron atrás enfrentaban una realidad alterada, familias incompletas, hogares reorganizados y la comprensión gradual de que el aislamiento sería prolongado. Sin embargo, la verdadera prueba aún no había comenzado. Noviembre de 1941 marcó el inicio del deterioro nutricional sistemático. Las cartillas de racionamiento, implementadas desde septiembre, sufrieron su tercera reducción en 6 semanas. Los niños de 0 a 12 años recibían oficialmente 125 gramos de pan por día, aunque la composición real del pan había cambiado drásticamente. La harina de trigo fue sustituida por mezclas que incluían celulosa, salvado, polvo de madera procesada y cualquier material orgánico que pudiera fermentarse. La textura era densa, húmeda, de color grisáceo, con sabor amargo que los niños rechazaban instintivamente. Las madres desarrollaron técnicas para hacer el pan más aceptable, tostarlo hasta carbonizarlo para enmascarar el sabor, mezclarlo con agua caliente para crear una sopa espesa, o racionarlo en porciones microscópicas distribuidas a lo largo del día. Las raciones variaban según la edad. Los bebés lactantes dependían de madres desnutridas cuya producción de leche cesó en semanas. Los niños de 3 a 7 años recibían suplementos teóricos de sémola que raramente se materializaban. Los adolescentes eran clasificados como adultos y recibían las mismas raciones insuficientes. Pero el hambre era apenas el primer desafío de una lista que se extendería dramáticamente. Diciembre de 1941. Las cocinas comunales, establecidas en cada distrito para centralizar la preparación de alimentos y maximizar recursos, comenzaron a emplear niños mayores de 10 años en tareas auxiliares. Aproximadamente 80 comedores colectivos operaban en la ciudad, cada uno sirviendo entre 500 y 2.000 personas diarias. Los niños asignados realizaban labores específicas: lavado de ollas y utensilios en agua helada,
transporte de recipientes entre cocinas y puntos de distribución, limpieza de cenizas de los hornos improvisados alimentados con madera de muebles demolidos. El trabajo era supervisado por adultos, pero ejecutado mayormente por menores cuyas familias recibían raciones suplementarias mínimas como compensación. La preparación de sustitutos de pan ocupaba turnos de 6 horas, mezcla de ingredientes no convencionales, amasado de pastas densas, horneado en condiciones precarias. Los niños trabajadores inhalaban constantemente polvo de celulosa y vapores de fermentación, desarrollando tos crónica que se confundía con síntomas de otras enfermedades. Las cocinas operaban en condiciones de frío extremo, con temperaturas interiores de menos 5 grados Celsius consideradas aceptables para trabajo. Y aquellas condiciones laborales eran solo una fracción de las transformaciones que experimentarían. Los bombardeos aéreos y el fuego de artillería se convirtieron en elementos constantes de la vida diaria desde septiembre de 1941. Las alarmas antiaéreas sonaban entre 3 y 7 veces por día, con duraciones variables entre 20 minutos y varias horas. Los niños desarrollaron protocolos de respuesta automática. Al escuchar la sirena, interrumpían cualquier actividad. Tomaban sus bolsas de emergencia, conteniendo documentos de identidad y una manta, y se dirigían al refugio asignado. La Defensa Civil organizó unidades de observadores infantiles en edificios altos, responsables de identificar el tipo de proyectil incendiario o explosivo y alertar a equipos de extinción. Menores de 12 a 16 años operaban en equipas de 3, turnándose en vigilancia desde azoteas con visibilidad de varios bloques. Llevaban campanas manuales, linternas y mapas simplificados del distrito. Cuando caían bombas incendiarias, activaban la alarma local y señalizaban la ubicación exacta con banderas hasta que llegaban los adultos. El trabajo era peligroso. Los observadores estaban expuestos a metralla, temperaturas bajo cero y el riesgo directo de impacto. Pero el sistema funcionaba porque no había alternativas. Sin embargo, la exposición al peligro era apenas una dimensión de su participación en la supervivencia colectiva. Los hospitales de la ciudad, sobrepasados por heridos civiles y militares, comenzaron a emplear niños como asistentes no calificados a partir de noviembre de 1941. Aproximadamente 40 instalaciones médicas operaban con déficit crítico de personal. Médicos y enfermeras colapsaban por desnutrición. Eran reclutados para el frente, o morían por enfermedades. Los menores asignados realizaban tareas específicas según edad y capacidad. Niños de 10 a 12 años transportaban camillas dentro del hospital, moviendo heridos entre salas de espera y quirófanos improvisados. Adolescentes de 13 a 16 años asistían en clasificación de heridos, aplicando el protocolo básico de triaje, identificar casos urgentes, estabilizables y no recuperables. No administraban medicamentos ni realizaban procedimientos médicos, pero preparaban vendajes, esterilizaban instrumentos en agua hirviendo cuando había combustible, y mantenían registros escritos de pacientes. Las carencias materiales eran extremas: escasez de anestésicos, antibióticos inexistentes, vendajes reutilizados tras lavado. Los niños presenciaban amputaciones sin sedación adecuada, muertes por infecciones prevenibles, y la acumulación de cadáveres en pasillos. El trabajo se organizaba en turnos de 8 horas, aunque muchos permanecían más tiempo por falta de reemplazo. Y aquella exposición médica prematura era solo un aspecto de una realidad que se endurecía progresivamente. El invierno de 1941 alcanzó temperaturas récord que convirtieron la supervivencia en un desafío técnico. En diciembre, las temperaturas descendieron a menos 32 grados Celsius, con mínimas de menos 40 grados Celsius registradas en enero. El sistema de calefacción urbana colapsó completamente cuando las plantas generadoras se quedaron sin combustible. Las tuberías de agua se congelaron en noviembre, cortando el suministro doméstico para el 90% de la población. Los niños asumieron responsabilidades específicas relacionadas con la obtención de agua. Grupos de 2 o 3 menores, equipados con hachas pequeñas y recipientes metálicos, se desplazaban hasta el río congelado para romper el hielo y extraer agua. El proceso requería fuerza física considerable: golpear repetidamente la capa de hielo de 40-60 centímetros de espesor hasta crear una abertura, sumergir el recipiente y transportar entre 5 y 10 litros de regreso. La ropa era críticamente insuficiente: abrigos delgados, botas con suelas desgastadas, guantes improvisados con tela. Muchos niños sufrían congelación en dedos, orejas y mejillas durante estos desplazamientos que podían durar entre 1 y 3 horas dependiendo de la distancia. El agua extraída debía hervirse para consumo, un proceso que requería combustible escaso, pero la obtención de agua era apenas una de múltiples tareas diarias que recaían sobre los menores.
El transporte de agua y combustible se convirtió en la ocupación principal de niños mayores de 8 años durante los meses de invierno. Las familias improvisaron trineos utilizando tablas de madera, cajones y cualquier superficie deslizable. Los niños amarraban cuerdas a estos dispositivos y los arrastraban por calles cubiertas de nieve compactada y hielo. Los bidones y recipientes metálicos se reutilizaban continuamente. Latas de conserva vacías, ollas perforadas reparadas con alambre, baldes con grietas selladas con trapos. Los turnos comenzaban al amanecer, alrededor de las 8 de la mañana, cuando había luz suficiente para desplazarse con seguridad. Un viaje completo, desde el hogar hasta la fuente de agua y regreso, consumía entre 2 y 4 horas dependiendo de la ubicación. Los niños realizaban entre 2 y 3 viajes diarios para satisfacer las necesidades mínimas de una familia de 4 de mayo personas. El combustible se recolectaba paralelamente, madera de muebles demolidos, cercas arrancadas, libros quemados cuando no había alternativa. Los trineos transportaban hasta 20 kilogramos de material, peso considerable para niños desnutridos cuya masa muscular disminuía semanalmente. Y esta rutina de transporte se repetía sin excepción, día tras día, mientras las condiciones continuaban deteriorándose. Los refugios subterráneos se convirtieron en espacios de vida semipermanente para miles de familias. Los sótanos de edificios residenciales e industriales fueron adaptados como refugios antiaéreos con modificaciones mínimas, refuerzo de vigas estructurales, sellado de ventanas, instalación de literas improvisadas. Las condiciones de humedad eran extremas debido a la condensación causada por la respiración de decenas de personas en espacios cerrados. Las paredes transpiraban constantemente, creando charcos de agua que se congelaban en temperaturas bajo cero, formando capas de hielo interior. Los espacios estaban abarrotados, con densidades de 2 de marzo personas por metro cuadrado en refugios grandes. Las rutinas nocturnas seguían patrones establecidos: entrada antes del anochecer, asignación de espacios según orden de llegada, silencio obligatorio después de las 22 horas. Los niños dormían en literas compartidas, frecuentemente 2 o 3 por cama para conservar calor corporal. No había privacidad, los sanitarios eran cubetas comunales vaciadas cada mañana, y el olor a humedad, sudor y descomposición era permanente. Las familias permanecían en refugios entre 8 y 14 horas diarias durante periodos de bombardeo intenso. Pero incluso en estas condiciones extremas, surgieron formas inesperadas de mantener la normalidad cultural. Las pequeñas bibliotecas improvisadas aparecieron en refugios y edificios comunales como iniciativas espontáneas de supervivencia cultural. Los residentes donaron libros personales que se organizaron en estantes construidos con tablas recuperadas. Colecciones de 50 a 200 volúmenes se establecieron en al menos 30 refugios documentados. Los niños accedían libremente a estos recursos, leyendo durante horas para ocupar tiempo y distraerse del hambre. Las clases clandestinas continuaron cuando las escuelas oficiales cerraron en diciembre de 1941. Profesores supervivientes organizaron sesiones educativas en sótanos, enseñando matemáticas básicas, lectura y escritura a grupos de 5 de octubre niños. Las lecciones duraban 30 a 45 minutos debido a limitaciones físicas de todos los participantes. No había materiales escritos. La enseñanza era completamente oral, con ejercicios mentales y memorización. Los niños recitaban tablas de multiplicar, conjugaciones verbales y fragmentos de literatura clásica como ejercicio de memoria y disciplina mental. Algunos refugios organizaron recitales donde menores memorizaban y compartían poemas, cuentos breves o fragmentos históricos. Esta actividad cultural no era sentimental ni recreativa en sentido convencional. Era una técnica de supervivencia psicológica que mantenía las funciones cognitivas activas ante el deterioro físico extremo. Pero la preservación cultural coexistía con formas más directas de contribución material a la guerra. El trabajo industrial infantil se expandió dramáticamente a partir de enero de 1942, cuando las fábricas de armamento enfrentaron escasez crítica de mano de obra. Aproximadamente 35 instalaciones industriales permanecieron operativas dentro del perímetro bloqueado, produciendo municiones, componentes de armas y equipamiento militar básico. Los niños mayores de 12 años fueron incorporados en tareas de ensamblaje que no requerían fuerza física considerable pero demandaban precisión manual. En fábricas de munición, los menores operaban en líneas de ensamblaje, insertando detonadores en proyectiles de artillería bajo supervisión constante. En talleres mecánicos, clasificaban piezas por tamaño, limpiaban componentes y asistían en empaquetado final. Los turnos duraban oficialmente 8 horas, pero frecuentemente se extendían a 10 de diciembre horas cuando había atrasos en cuotas de producción. Las condiciones eran peligrosas: exposición a productos químicos, riesgo de explosión en áreas de municiones,
Temperaturas interiores bajo cero en fábricas sin calefacción. El trabajo infantil no se romantizaba ni se ocultaba. Era abiertamente reconocido como necesidad militar. Los niños trabajadores recibían raciones suplementarias. 50 gramos adicionales de pan y ocasionalmente sopa caliente en el lugar de trabajo. Sin embargo, incluso estas compensaciones eran insuficientes para contrarrestar el desgaste físico del trabajo industrial sostenido. Y más allá de las fábricas, otra forma de participación infantil se desarrollaba en las rutas de suministro más peligrosas. La ruta del hielo se estableció en noviembre de 1941, cuando el lago al este de la ciudad se congeló lo suficiente para soportar tráfico vehicular. Esta ruta de 30 kilómetros sobre hielo se convirtió en la única conexión terrestre con el territorio no ocupado durante los meses de invierno. Los convoyes transportaban alimentos, municiones y combustible en una dirección y evacuaban población civil en sentido contrario. El grosor mínimo del hielo requerido para vehículos pesados era 60 centímetros, alcanzado gradualmente entre noviembre y diciembre. Los niños participaron como ayudantes en estaciones de transferencia ubicadas en ambos extremos de la ruta. En el lado occidental, grupos de menores descargaban camiones bajo supervisión, trasladando cajas desde vehículos hasta almacenes temporales. El trabajo requería coordinación, cajas de 10-15 kilogramos manipuladas por equipos de 2 de marzo niños, formando cadenas humanas para acelerar el proceso. Los turnos operaban las 24 horas con rotaciones cada 6 de agosto horas. Las temperaturas en la superficie del lago descendían a menos 35 grados Celsius con vientos que creaban sensación térmica de menos 50 grados Celsius. Los niños trabajaban con interrupciones frecuentes para calentarse en tiendas improvisadas con estufas de leña. La exposición al frío extremo causaba casos regulares de congelación que requirieron amputaciones de dedos o extremidades. Pero la ruta continuó operando porque era literalmente la diferencia entre la supervivencia y el colapso total de la ciudad. Y mientras algunos niños servían en las rutas de suministro, otros asumían roles críticos en comunicaciones internas. Los sistemas de comunicación dentro de la ciudad sitiada dependían parcialmente de mensajeros humanos cuando las líneas telefónicas y telegráficas fallaban por daño de bombardeo o falta de energía. Los niños mayores de 10 años operaron como mensajeros entre centros de comando de defensa civil, hospitales y puntos de distribución de alimentos. Llevaban notas escritas en papel sellado dentro de tubos metálicos pequeños que colgaban de cordones al cuello. Las rutas asignadas cruzaban distancias de 2 de mayo kilómetros entre puntos fijos, memorizadas tras entrenamiento básico, que incluía reconocimiento de calles, identificación de edificios por características distintivas y protocolos de seguridad bajo bombardeo. Los mensajeros operaban en parejas para redundancia. Si uno era herido o incapacitado, el compañero completaba la entrega. El trabajo era peligroso por exposición a metralla, colapso de edificios y desplazamiento por zonas bajo fuego directo. Llevaban brazaletes identificatorios que teóricamente los protegían como personal civil auxiliar, aunque esta distinción era irrelevante durante bombardeos indiscriminados. Los mensajeros completaban entre 3 y 6 entregas por turno de 8 horas, dependiendo de distancias y condiciones climáticas. La compensación era una ración suplementaria mínima y prioridad en atención médica si resultaban heridos. Pero este rol, como todos los demás, extraía un precio físico que se acumulaba inexorablemente. Y mientras los niños asumían responsabilidades adultas, perdían elementos de normalidad infantil que nunca recuperarían completamente. Los animales domésticos desaparecieron progresivamente durante el primer invierno del bloqueo. Las familias que poseían mascotas, perros, gatos, pájaros, enfrentaron decisiones difíciles cuando la escasez de alimentos se volvió crítica. No había comida para animales. Las raciones humanas eran insuficientes para las personas, mucho menos para mantener mascotas. La mayoría de los animales fueron abandonados en calles o sacrificados durante noviembre-diciembre de 1941. Los registros documentan la desaparición casi total de perros y gatos de la población urbana en un periodo de 8 semanas. Para los niños que habían crecido con mascotas, esta pérdida representó una ruptura más en la normalidad anterior. No hay evidencia de reacciones emocionales extremas registradas. La situación general de supervivencia eclipsaba las pérdidas individuales. Los animales supervivientes, principalmente ratas que proliferaron en condiciones de saneamiento deteriorado, se convirtieron en plagas que competían por recursos y propagaban enfermedades. Las autoridades organizaron campañas de exterminio con participación infantil. Niños recolectaban cadáveres de roedores muertos por veneno o trampas, transportándolos para disposición fuera de áreas residenciales. El efecto psicológico de esta transformación del paisaje urbano, de una ciudad con vida animal normal a un entorno donde solo existían plagas y humanos, era parte de una deshumanización progresiva del espacio vital.
Y esta deshumanización se extendía a aspectos más fundamentales de la infraestructura urbana. El racionamiento energético alcanzó niveles extremos cuando las reservas de combustible se agotaron en diciembre de 1941. La electricidad se cortó completamente en áreas residenciales, manteniéndose solo en instalaciones militares críticas y hospitales con generadores propios. Los apagones eran permanentes. Las viviendas quedaron sin iluminación artificial durante 18 horas diarias en invierno, cuando la luz natural duraba apenas 6 horas. Las familias utilizaban lámparas de aceite improvisadas, fabricando mechas con tela empapada en cualquier líquido combustible disponible, aceite de máquinas, grasa industrial, incluso aceite de ricino médico desviado del uso farmacéutico. Estos dispositivos producían luz débil, humo tóxico y riesgo constante de incendio. Los niños aprendieron a operar estas lámparas bajo supervisión, regulando la altura de la mecha para controlar el consumo. Los sistemas de calor improvisados consistían en pequeñas estufas metálicas, burjuicas, fabricadas con latas y tubos, alimentadas con madera de muebles desmantelados. Una estufa típica consumía 5-8 kilogramos de madera diaria para mantener temperatura interior de 5 de agosto grados Celsius, insuficiente para confort, pero suficiente para prevenir congelación total. Los niños participaban en el desmantelamiento de muebles, desarmar sillas, mesas, armarios, usando herramientas básicas para producir leña manejable. Este proceso sistemático convirtió los interiores domésticos en espacios vacíos con solo colchones en el suelo y la estufa como único objeto funcional. Pero incluso en esta precariedad extrema, las autoridades intentaron mantener estructuras de movilización ideológica. La propaganda y las actividades patrióticas continuaron en escuelas y centros comunales como esfuerzo de mantener moral colectiva. Los niños participaban en iniciativas de recaudación de materiales para el esfuerzo bélico, recolección de metal reciclable, vidrio, papel y textiles. Grupos organizados recorrían edificios abandonados recuperando objetos metálicos que se fundirían para producción militar, tuberías de cobre, utensilios de cocina, herramientas rotas. Los carteles de propaganda dirigidos a audiencia infantil enfatizaban temas de resistencia, sacrificio colectivo y victoria inevitable. Los mensajes no eran sutiles ni sofisticados. Imágenes de niños trabajando, textos directos sobre contribución a la defensa, recordatorios de que cada acción individual afectaba el resultado final. En algunas escuelas que operaban irregularmente, los profesores organizaban sesiones donde los niños escribían cartas a soldados en el frente, aunque no está claro cuántas de estas cartas fueron realmente entregadas, o si era puramente ejercicio simbólico. Las actividades patrióticas también incluían coros que cantaban canciones militares y revolucionarias, no como entretenimiento, sino como rutina organizativa. Esta movilización ideológica ocurría simultáneamente con el colapso físico, niños desnutridos cantando sobre resistencia heroica mientras morían lentamente de hambre. La disonancia entre discurso y realidad era extrema pero aparentemente funcional para mantener algún grado de estructura social. Y mientras las estructuras ideológicas persistían, las estructuras biológicas básicas comenzaban a colapsar masivamente. Las enfermedades se propagaron exponencialmente durante el invierno de 1941-1942 debido a desnutrición, frío y condiciones sanitarias colapsadas. Los niños eran particularmente vulnerables a infecciones respiratorias, tuberculosis, disentería y tifus. Los estados febriles eran comunes pero raramente tratables. No había antibióticos, los hospitales estaban saturados y las familias carecían de recursos para cuidados básicos. La prevención se limitaba a medidas rudimentarias. Aislamiento de enfermos en espacios separados cuando era posible. Lavado de manos con agua fría y cocción prolongada de agua para consumo. La carencia de medicamentos era absoluta. No había aspirinas, antisépticos o tratamientos específicos para infecciones bacterianas. Los médicos podían diagnosticar pero no tratar, limitándose a recomendar reposo y nutrición, ambos imposibles de implementar. La mortalidad infantil por enfermedades infecciosas aumentó dramáticamente. Niños desnutridos carecían de resistencia inmunológica para combatir infecciones comunes. Los registros médicos del período documentan casos de enfermedades que progresaban desde síntomas iniciales hasta muerte en cuestión de días. Las familias enfrentaban decisiones imposibles sobre distribución de recursos limitados entre miembros enfermos y sanos. La muerte de niños por enfermedad se volvió estadísticamente común, transformando lo excepcional en rutinario. Y cuando los niños morían, sus cuerpos presentaban problemas logísticos adicionales en condiciones de invierno extremo. La gestión de cadáveres durante el invierno presentó desafíos técnicos específicos. Los cuerpos se congelaban rápidamente en temperaturas de menos 30 grados Celsius, solidificándose en posiciones que dificultaban el transporte y almacenamiento. Los entierros convencionales eran imposibles. El suelo estaba congelado hasta 1 metro de profundidad.
haciendo la excavación de tumbas prácticamente imposible con herramientas manuales. Los cementerios establecieron áreas de almacenamiento temporal donde los cuerpos se apilaban esperando el deshielo primaveral. El trabajo de transporte de cadáveres fue organizado por equipos comunales que incluían adolescentes mayores de 14 años. Los cuerpos se envolvían en sábanas o mantas, se amarraban con cuerdas y se transportaban en trineos hasta puntos de recolección. No había ceremonias ni rituales. El proceso era puramente logístico, ejecutado con eficiencia mecánica necesaria dadas las cantidades involucradas. Los niños que participaban en estas tareas lo hacían sin aparente trauma evidente en registros contemporáneos. El trabajo era necesario, se ejecutaba y se continuaba con la siguiente tarea. La normalización de la muerte como elemento cotidiano de la experiencia infantil fue una de las transformaciones psicológicas más profundas del bloqueo. Pero esta normalización ocurría dentro de estructuras familiares que también se transformaban radicalmente. Las familias numerosas, 5 a 8 miembros, enfrentaban dinámicas específicas de supervivencia. La división de raciones seguía cálculos precisos pero dolorosos. Cada porción de pan de 125 gramos debía distribuirse considerando edad, necesidades laborales y probabilidades de supervivencia de cada miembro. Los turnos de sueño se organizaban para maximizar uso de mantas limitadas. Mientras algunos dormían cubiertos, otros permanecían despiertos realizando tareas. La organización interna requería disciplina estricta, horarios fijos para comidas, distribución rotativa de tareas domésticas y minimización de conflictos por recursos. Los niños mayores asumían responsabilidades de cuidado de hermanos menores, liberando a adultos para trabajo externo. Esta jerarquización forzada aceleraba la maduración. Niños de 10 de diciembre años operaban con nivel de autonomía y responsabilidad comparable a adultos jóvenes en circunstancias normales. Las familias desarrollaron sistemas de contabilidad interna, registros escritos de raciones consumidas, trabajo completado y contribuciones de cada miembro. Esta racionalización extrema de la vida familiar era estrategia de supervivencia, eliminando sentimentalismo que pudiera interferir con decisiones basadas en maximizar probabilidades colectivas de supervivencia. Pero no todas las familias mantuvieron estas estructuras intactas. Muchos niños perdieron contacto con sus núcleos familiares originales durante el caos inicial, y para estos menores surgieron formas alternativas de organización social. Los niños solos u huérfanos, cuyas familias habían muerto, sido evacuadas, o simplemente separadas en el caos, fueron alojados en casas colectivas administradas por autoridades locales. Aproximadamente 40 de estas instituciones operaban en enero de 1942, albergando entre 50 y 200 niños cada una. Las condiciones eran precarias, edificios sin calefacción, supervisión mínima por adultos igualmente desnutridos, y recursos apenas suficientes para proporcionar raciones básicas. Los niños dormían en literas compartidas, frecuentemente 3 de abril por cama. La supervisión consistía en 2 de abril adultos por institución, insuficientes para gestionar poblaciones infantiles grandes. Las rutinas diarias se establecieron por necesidad. Despertar a las 7 de la mañana, distribución de ración de desayuno, asignación de tareas de limpieza, actividades estructuradas hasta ración de la tarde. No había educación formal ni actividades recreativas organizadas. Los niños mayores supervisaban informalmente a los menores, estableciendo jerarquías basadas en edad y capacidad física. Las tasas de mortalidad en estas instituciones eran elevadas. Niños sin vínculos familiares tenían menores probabilidades de recibir cuidados individualizados cuando enfermaban. Los registros documentan instituciones que perdieron 3,0% de su población durante el primer invierno. Sin embargo, estas casas colectivas cumplían función básica. Proporcionaban refugio y raciones organizadas a menores que de otro modo habrían quedado completamente abandonados. Y más allá de las estructuras institucionales, persistían redes informales de apoyo comunitario que operaban en paralelo. Las redes de apoyo comunitario emergieron espontáneamente en edificios residenciales y bloques urbanos. Los vecinos organizaban turnos grupales de vigilancia contra incendios, rotando responsabilidades entre todas las familias del edificio. Compartían recursos cuando era posible. Si una familia tenía acceso temporal a agua, llenaba recipientes de vecinos. Si otra conseguía combustible extra, lo distribuía proporcionalmente. Los comedores colectivizados aparecieron en algunos edificios donde residentes compartían instalaciones de cocina para minimizar consumo de combustible. Las reuniones comunales se organizaban semanalmente para discutir problemas prácticos, rotación de tareas de limpieza de áreas comunes, estrategias para obtener raciones y coordinación de desplazamientos para maximizar eficiencia. Los niños participaban en estas estructuras como miembros contribuyentes, asistían a reuniones, reportaban problemas observados y ejecutaban tareas asignadas. Esta socialización del cuidado infantil
donde la responsabilidad se distribuía entre múltiples adultos en lugar de concentrarse en familias nucleares, fue adaptación práctica a condiciones donde las familias individuales carecían de capacidad para funcionar independientemente. La comunidad como unidad de supervivencia reemplazó parcialmente a la familia como unidad básica. Pero incluso estas redes comunitarias dependían de suministros externos que llegaban de forma esporádica e impredecible. Y la llegada de estos suministros generaba dinámicas propias que afectaban directamente la vida infantil. Los convoyes de suministros que lograban atravesar la ruta del hielo llegaban a intervalos irregulares, creando ciclos de abundancia relativa seguidos de escasez renovada. Cuando un convoy grande arribaba, las autoridades distribuían carga en centros específicos donde la población acudía con sus cartillas de racionamiento. Los niños observaban estos procesos de descarga, camiones militares desplegando cajas, soldados organizando filas y administradores verificando documentos. La distribución seguía protocolos estrictos, pero el volumen físico de alimentos, sacos de harina, cajas de conservas, paquetes de granos, creaba impresión visual de abundancia que contrastaba dramáticamente con las raciones individuales minúsculas que cada familia recibía. Un convoy de 200 toneladas, distribuido entre 500,000 personas, resultaba en incrementos de ración casi imperceptibles: 50 gramos adicionales de pan por 3 días, un pequeño trozo de azúcar, ocasionalmente conservas de pescado. El impacto temporal en raciones era mínimo, pero psicológicamente significativo. Demostraba que el mundo exterior existía, que había intención de sostener la ciudad, que la situación no era completamente sin esperanza. Los niños internalizaban estos ciclos, periodos de espera sin eventos, seguidos de actividad intensa en puntos de distribución, seguidos nuevamente de rutina monótona. Esta intermitencia reforzaba la incertidumbre como condición permanente. Y mientras dependían de suministros externos, desarrollaban simultáneamente innovaciones locales para maximizar movilidad limitada. Las nuevas formas de transporte improvisadas se desarrollaron por necesidad absoluta. Los trineos evolucionaron desde dispositivos simples hasta construcciones sofisticadas, plataformas de madera con patines curvados, sistemas de amarre con cuerdas trenzadas y modificaciones para diferentes tipos de carga. Los niños especializados en construcción de trineos se convirtieron en recursos valiosos. Sabían qué maderas deslizaban mejor sobre hielo, cómo distribuir peso para evitar volcaduras y cómo reparar patines rotos. Las cajas adaptadas servían para transportar líquidos, recipientes metálicos inseridos en cajas de madera con paja o trapo como aislante para prevenir congelación durante transporte. La madera reutilizada provenía de fuentes múltiples: edificios bombardeados, muebles abandonados, cercas desmanteladas. Cada pieza se evaluaba por utilidad: madera dura para patines, madera suave para plataformas, tablas delgadas para refuerzos laterales. Los niños desarrollaron conocimiento técnico práctico sobre materiales y construcción que normalmente habría requerido años de aprendizaje formal. Este conocimiento se transmitía oralmente entre grupos de edad. Niños mayores enseñaban a menores técnicas de construcción, reparación y operación. La innovación técnica infantil operaba completamente fuera de estructuras educativas formales, emergiendo directamente de necesidad inmediata. Y mientras innovaban en transporte local, el transporte externo se reducía hasta desaparecer completamente durante periodos críticos. El cierre total del tráfico civil ocurrió en febrero de 1942, cuando las autoridades militares prohibieron movimiento no autorizado de población dentro de ciertos distritos. Las razones eran militares: prevenir espionaje, controlar distribución de recursos y concentrar defensa en áreas estratégicas. Los cambios en el paisaje urbano fueron dramáticos. Calles anteriormente transitadas quedaron desiertas, edificios enteros abandonados, distritos completos vaciados de población. Las calles congeladas se cubrían con capas de hielo compactado que nunca se limpiaba, creando superficies resbaladizas pero paradójicamente útiles para trineos. La nieve acumulada alcanzaba alturas de 1 de febrero metros en algunas calles, obligando a abrir caminos estrechos entre paredes blancas. El silencio característico de la ciudad bajo nieve, ausencia de tráfico vehicular, conversaciones humanas minimizadas por frío, incluso animales desaparecidos, creaba ambiente acústico único, donde el sonido de artillería distante se escuchaba con claridad inquietante. Los niños que se desplazaban por estas calles vacías experimentaban la ciudad transformada en espacio casi abstracto, geometrías de edificios y calles familiares pero vaciadas de vida, como escenario teatral sin actores. Esta transformación espacial complementaba la transformación temporal. Días indistinguibles entre sí, semanas sin eventos memorables, tiempo convertido en secuencia monótona de tareas repetitivas. Pero incluso en este paisaje congelado y silencioso, continuaban operaciones que requerían trabajo físico intenso, y los niños participaban inevitablemente en estas operaciones de limpieza urbana.
La participación infantil en despeje de escombros se intensificó después de cada fase de bombardeo intenso. Los barrios destruidos, edificios colapsados, calles bloqueadas por escombros, infraestructura dañada, requerían limpieza para mantener acceso a áreas críticas. Las cuadrillas de trabajo incluían adultos y adolescentes, operando bajo supervisión de ingenieros militares que identificaban estructuras peligrosas y priorizaban rutas de despeje. Los niños mayores de 12 años participaban en trabajo menos peligroso, remoción de fragmentos pequeños, clasificación de materiales recuperables, transporte de escombros a áreas designadas. El reciclaje de materiales era sistemático. Ladrillos enteros se separaban para reutilización en reparaciones, vigas de madera se reservaban para construcción, metal se recolectaba para fundición. El trabajo era físicamente demandante: levantar, cargar y transportar escombros durante turnos de 4 de junio horas. Los niños trabajaban en equipos de 3 de abril, coordinando esfuerzos para mover objetos pesados que individualmente no podrían manipular. Las herramientas eran básicas: palas, picos, cubetas y carretillas cuando estaban disponibles. El trabajo de despeje operaba independientemente de condiciones climáticas, continuaba bajo nieve, lluvia o temperaturas extremas porque las rutas bloqueadas afectaban operaciones militares y distribución de suministros. Los niños que participaban en estas cuadrillas desarrollaban capacidad física considerable a pesar de desnutrición. El trabajo sostenido producía adaptaciones musculares específicas. Pero esta capacidad tenía límites biológicos absolutos. Y cuando los sistemas de calefacción convencionales colapsaron completamente, surgieron soluciones aún más improvisadas que requerían participación infantil continua. Los sistemas de calefacción alternativos dominaron la vida doméstica durante todo el período del bloqueo. Las estufas Burzouika requerían alimentación constante, agregar madera cada 30-45 minutos para mantener combustión. Los niños asumieron esta tarea en muchos hogares: monitorear la estufa, agregar combustible en intervalos regulares y limpiar cenizas acumuladas. Los combustibles no convencionales se probaron desesperadamente. Libros cuando no había otra opción, aceite industrial cuando estaba disponible, incluso ropa vieja como último recurso. Cada material tenía características específicas. Los libros ardían rápido pero producían poco calor duradero. La madera de muebles proporcionaba calor efectivo. El aceite generaba calor intenso, pero humo tóxico. Los niños recolectaban madera en operaciones organizadas. Grupos de 4 de junio desmantelaban edificios abandonados. Arrancaban marcos de ventanas. Extraían vigas de techo cuando era posible hacerlo sin colapsar estructuras. Esta actividad era técnicamente saqueo pero tolerada por autoridades que reconocían la necesidad de combustible para supervivencia civil. Los niños transportaban madera en trineos, haciendo múltiples viajes para acumular reservas suficientes. El almacenamiento de combustible se volvió prioridad doméstica. Familias mantenían reservas de 3 de mayo días en interiores, rotando existencias para asegurar madera seca disponible. La gestión de combustible requería planificación, calcular consumo diario, proyectar duración de reservas y programar expediciones de recolección antes de que se agotaran. Esta planificación logística sofisticada era ejecutada por niños de 10 de diciembre años con nivel de competencia comparable a adultos. Pero toda esta adaptación, trabajo e innovación operaba bajo la sombra constante de la pregunta sin respuesta: ¿cuánto tiempo más? Y esa incertidumbre finalmente comenzó a cambiar en enero de 1943. Las primeras señales del fin del bloqueo aparecieron en enero de 1943, cuando fuerzas soviéticas lograron abrir un corredor terrestre estrecho que conectaba la ciudad con territorio controlado. El corredor tenía apenas 8 de noviembre kilómetros de ancho, bajo constante fuego de artillería, pero permitió establecer línea ferroviaria precaria. Los cambios en la rutina fueron graduales. Las raciones aumentaron incrementalmente, primero 50 gramos adicionales de pan, luego pequeñas cantidades de proteína. La llegada de suministros se volvió más regular, aunque todavía limitada por capacidad de transporte y bombardeos continuos. Los niños percibieron estos cambios no como evento único, sino como proceso que se desarrollaba lentamente durante meses. Las escuelas comenzaron a reabrir en primavera de 1943 con asistencia irregular. Niños cuya condición física permitía desplazamiento asistían intermitentemente. La ciudad no volvió a la normalidad súbitamente. Más bien, emergió gradualmente de condiciones extremas a través de mejoras incrementales que se extendieron durante todo 1943 y 1944. El bloqueo completo no se levantó hasta enero de 1944, cuando fuerzas soviéticas forzaron la retirada alemana. Para ese momento, los niños que habían vivido todo el período habían experimentado 872 días de aislamiento casi total. Los supervivientes habían cambiado irreversiblemente
El bloqueo no era experiencia que terminaba, sino transformación permanente. Pero incluso cuando los suministros mejoraron, el trabajo no cesó. La reconstrucción comenzó inmediatamente, y los niños continuaron contribuyendo. Y en las fases tempranas de recuperación, su participación tomó formas nuevas pero igualmente intensas. La reconstrucción temprana comenzó mientras el bloqueo aún no había terminado completamente. En verano de 1943, con suministros mejorando pero todavía bajo bombardeo, las autoridades iniciaron reparaciones básicas de infraestructura. Los niños participaron en estas operaciones: limpieza de escombros acumulados durante 2 años, reparación de tuberías de agua rotas y restauración básica de edificios dañados. Las cuadrillas infantiles operaban junto a adultos en proyectos de pequeña escala: sellar ventanas rotas con madera, reparar techos dañados y limpiar áreas públicas. La reapertura de servicios fue gradual. Primero agua corriente en algunas áreas, luego electricidad limitada en horarios específicos, finalmente calefacción parcial en invierno de 1, 9, 4, 3. 1, 9, 4, 4. Los niños experimentaron esta recuperación como proceso sin conclusión definitiva. Las condiciones mejoraban incrementalmente, pero nunca alcanzaban normalidad previa al bloqueo. Las escuelas que reabrieron operaban con recursos mínimos, sin libros suficientes, sin cuadernos, con instalaciones parcialmente reparadas. Los niños asistían irregularmente, combinando educación con trabajo continuo en reconstrucción y apoyo familiar. La transición de supervivencia extrema a recuperación gradual no ofreció descanso, simplemente cambió el tipo de trabajo requerido. Los niños continuaron siendo fuerza laboral crítica durante todo el proceso de reconstrucción que se extendió años después del fin oficial del bloqueo. Y mientras trabajaban en reconstrucción física, llevaban consigo registros de experiencias que eventualmente se convertirían en testimonios históricos. Pero esos testimonios solo emergieron décadas después. Los testimonios infantiles documentados comenzaron a recopilarse sistemáticamente en décadas posteriores, cuando los supervivientes alcanzaron edad adulta. Los diarios escritos durante el bloqueo, conservados por algunas familias, proporcionan registros contemporáneos sin filtro retrospectivo. Estos documentos son notablemente no emocionales. Entradas breves describiendo tareas completadas, raciones recibidas, eventos del día. Ejemplo típico: 19 de enero. Fui por agua 2 veces. Recibimos 125 gramos de pan. El bombardeo duró 3 horas. La estufa se apagó por la tarde. Las notas en cuadernos escolares, escritas en márgenes de libros cuando no había papel, documentan fragmentos de rutina educativa interrumpida. Los registros escolares oficiales de instituciones que continuaron operando proporcionan datos sobre asistencia, currículo adaptado y mortalidad estudiantil. Estos documentos son fuentes primarias que contrastan con memorias escritas décadas después, que frecuentemente incorporan interpretaciones retrospectivas. Los historiadores valoran los testimonios contemporáneos por su inmediatez. Capturan experiencias sin la reorganización narrativa que ocurre con el tiempo. Los testimonios infantiles revelan normalización de condiciones extremas. Lo que adultos recordarían como traumático, los niños registraban como rutina diaria. Esta diferencia en percepción refleja adaptabilidad psicológica infantil, pero también señala los límites de memoria. Los niños que experimentaron el bloqueo durante sus años formativos procesaron la experiencia diferente a adultos que tenían marco de referencia de normalidad previa. Pero los testimonios, sean contemporáneos o retrospectivos, confirman elementos comunes: trabajo infantil extensivo, participación en supervivencia familiar y transformación acelerada de niños en contribuyentes adultos. Y estos testimonios documentan también el papel de las mujeres y madres, cuya organización sostuvo estructuras domésticas bajo presión extrema. El papel de las mujeres y madres fue crítico para la supervivencia infantil durante el bloqueo. Con la mayoría de hombres movilizados para combate o trabajo industrial militar, las mujeres asumieron responsabilidades completas de gestión doméstica bajo condiciones imposibles. La organización de recursos limitados, distribución de raciones, planificación de comidas, gestión de combustible, recayó enteramente sobre madres que simultáneamente trabajaban en fábricas, hospitales o defensa civil. Las mujeres desarrollaron sistemas de convivencia en espacios reducidos, protocolos para compartir refugios, rotación de uso de cocinas comunales y coordinación de cuidado infantil colectivo. La toma de decisiones sobre supervivencia familiar, quién recibía porciones mayores, quién trabajaba fuera, quién cuidaba niños pequeños, operaba con pragmatismo extremo necesario para maximizar probabilidades colectivas. Las madres enfrentaban decisiones imposibles cuando recursos eran absolutamente insuficientes para todos los miembros familiares.
Los registros documentan casos de madres que cedían sus raciones a hijos, acelerando su propia muerte por inanición. No hay romantización en estos actos. Eran cálculos de probabilidad, donde una madre desnutrida tenía menor probabilidad de supervivencia que un niño que podría beneficiarse marginalmente de calorías adicionales. La organización femenina operaba en todos los niveles, desde gestión de refugios comunales hasta coordinación de trabajos colectivos. Los niños observaban y aprendían de esta organización pragmática, donde emociones eran secundarias a funcionalidad. Y esta funcionalidad se manifestaba también en cómo la vida cotidiana se transformaba con cada cambio estacional, porque aunque el invierno fue el período más mortífero, cada estación presentó desafíos específicos que requirieron adaptaciones continuas. El cambio de estaciones alteró significativamente las condiciones de supervivencia infantil. El invierno de 1, 9, 4, 1, 1, 9, 4, 2 fue el más mortífero, frío extremo, escasez máxima, y mortalidad que alcanzó 100.000 muertes mensuales en diciembre-enero. La primavera de 1942 trajo deshielo que creó nuevos problemas. Las calles se convirtieron en ríos de lodo mezclado con escombros, cadáveres congelados comenzaron a descomponerse creando crisis sanitaria, y enfermedades infecciosas se propagaron con temperaturas moderadas. Los niños trabajaron en equipos de limpieza removiendo basura acumulada durante meses de invierno. El verano de 1942 ofreció temperaturas cálidas pero escasez alimentaria continuó. Los huertos urbanos improvisados en parques y espacios públicos proporcionaron vegetales mínimos que complementaron raciones. Los niños participaron en agricultura urbana, cavaban, plantaban, regaban y cosechaban bajo supervisión comunal. El otoño de 1942 trajo preparación ansiosa para segundo invierno. Acumulación de combustible, reparación de refugios y almacenamiento de provisiones. Cada estación requería adaptaciones específicas de rutinas de supervivencia. Los niños desarrollaron conocimiento práctico sobre ciclos climáticos y su impacto en tareas diarias. Cuándo buscar agua era más fácil, cuándo recolectar madera era más eficiente, cuándo esperar bombardeos más intensos. Esta comprensión práctica de variabilidad estacional operaba a nivel que adultos en circunstancias normales raramente desarrollan. Y junto con estos ciclos naturales, los niños vivían también bajo el ciclo constante e irregular del sonido, el paisaje acústico del bloqueo que definía sus ritmos diarios. Y ese paisaje sonoro se convirtió en elemento tan definitorio de la experiencia como el hambre o el frío. El sonido del bloqueo creó paisaje acústico distintivo que los supervivientes recordarían décadas después. Los bombardeos producían sonidos característicos. El silbido descendente de proyectiles de artillería, el estruendo de explosiones, el crujido de edificios colapsando. Los niños aprendieron a distinguir tipos de munición por sonido, proyectiles explosivos versus incendiarios, artillería pesada versus bombardeos aéreos. Esta habilidad tenía valor de supervivencia. Identificar el tipo de ataque permitía tomar refugio apropiado o mantenerse en posición si el peligro no era inmediato. El sonido de camiones militares era reconocible a distancia y señalaba movimiento de convoyes de suministro. Los niños corrían hacia rutas principales cuando escuchaban estos motores, anticipando distribución de alimentos. El hielo, rompiéndose en el lago durante primavera, producía estruendos profundos que resonaban por kilómetros, anunciando que la ruta del hielo pronto sería intransitable y que la ciudad debía prepararse para aislamiento renovado hasta que se establecieran rutas alternativas. El silencio también era significativo. La ausencia de sonido de artillería después de días de bombardeo continuo creaba tensión porque señalaba posible preparación para ofensiva terrestre. Los niños desarrollaron hipersensibilidad auditiva, reaccionando instantáneamente a cambios en ambiente sonoro. Esta adaptación sensorial, junto con habilidades olfativas agudizadas para detectar incendios y habilidades visuales para identificar aviones, transformó la percepción infantil del entorno en sistema de alarma continua. Y dentro de este ambiente sonoro dominado por guerra, los niños se desplazaban diariamente a través de geografías urbanas redefinidas por el conflicto. Esos desplazamientos seguían rutas específicas aprendidas por experiencia directa y transmitidas entre grupos de edad. Los desplazamientos urbanos operaban según geografía de riesgo que los niños memorizaban con precisión. Los caminos seguros eran rutas protegidas parcialmente de línea de fuego directa, calles que corrían paralelas al frente en lugar de perpendiculares, pasajes interiores que atravesaban edificios, y túneles improvisados que conectaban sótanos. Las zonas de riesgo incluían cruces de calles principales expuestos a fuego de francotirador, áreas cerca de objetivos militares que atraían bombardeo, y distritos fronterizos donde combate directo era posible. Los corredores interiores, pasajes a través de edificios conectados, permitían movimientos sin exposición externa. Los niños conocían estas rutas con detalle. ¿Qué edificios tenían pasajes utilizables? ¿Qué puertas estaban bloqueadas?
qué escaleras eran seguras. Este conocimiento se compartía oralmente. Niños mayores enseñaban a menores rutas específicas antes de permitirles desplazamientos independientes. Los mapas mentales que los niños construían del espacio urbano diferían radicalmente de mapas convencionales. No representaban geografía, sino topología de supervivencia donde distancia física era menos relevante que nivel de peligro. Un desvío que agregaba 1 kilómetro pero evitaba cruce expuesto era ruta preferida. Esta comprensión espacial sofisticada, navegación basada en evaluación continua de riesgo, era habilidad que adultos en tiempos de paz no desarrollan. Y mientras los niños navegaban estas geografías de peligro, observaban también cambios en la presencia militar dentro de la ciudad. Cambios que señalaban evolución del conflicto y afectaban directamente sus rutinas diarias. La llegada de nuevas defensas, artillería antiaérea, posiciones fortificadas y refuerzos militares modificó el paisaje urbano y la vida infantil. Cuando baterías antiaéreas se instalaban en parques o azoteas, los niños eran advertidos de evitar esas áreas debido a riesgo de ataque enemigo dirigido. Los soldados que tripulaban estas posiciones eran generalmente jóvenes, algunos apenas mayores que los adolescentes que trabajaban en defensa civil. Las interacciones eran mínimas pero documentadas. Soldados ocasionalmente compartían raciones militares con niños locales, especialmente durante periodos de calma relativa. Los refuerzos militares que llegaban por la ruta del hielo traían no solo tropas, sino también cambios en la atmósfera general. Aumento de actividad militar señalaba preparación para contraataques o defensas reforzadas. El impacto directo en vida diaria de menores era restricción de movimiento. Áreas militarizadas quedaban prohibidas para civiles, reduciendo rutas disponibles y aumentando congestión en áreas permitidas. Los niños adaptaban sus desplazamientos continuamente según cambios en presencia militar. Esta flexibilidad, capacidad de reorganizar rutinas inmediatamente en respuesta a cambios externos, era otra adaptación que diferenciaba experiencia infantil del bloqueo de infancia en condiciones normales. Y algunos niños, especialmente adolescentes mayores, participaron directamente en apoyo a operaciones militares a través de trabajos de coordinación que requerían alfabetización y capacidad organizativa. Estos roles administrativos fueron menos visibles que trabajo físico pero igualmente importantes para funcionamiento del sistema de defensa. Los niños trabajando con mapas y rutas proporcionaron apoyo crítico a coordinadores de defensa civil. Los adolescentes alfabetizados y con educación básica completa, cada vez más escasos a medida que la guerra progresaba, eran empleados en oficinas de coordinación donde actualizaban mapas con información sobre daños de bombardeo, rutas bloqueadas y ubicación de recursos. El trabajo requería lectura de reportes escritos, transferencia de información a mapas físicos y mantenimiento de registros actualizados. Los adolescentes operaban bajo supervisión de oficiales adultos, pero ejecutaban tareas con autonomía considerable. La señalización de rutas seguras involucraba marcar físicamente calles y edificios con indicadores que guiaban a población civil, flechas pintadas, carteles improvisados y marcas de tiza que señalaban direcciones a refugios, fuentes de agua y puntos de distribución. Los niños participaban en vigilancia estática, posiciones fijas donde observaban sectores específicos y reportaban movimiento o actividad inusual. No eran combatientes ni tenían armas, pero sus reportes contribuían al sistema de alerta temprana que permitía respuesta coordinada a amenazas. Este trabajo administrativo y de vigilancia era menos dramático que trabajo físico en fábricas o transporte, pero requería disciplina mental y capacidad de mantener atención durante periodos prolongados a pesar de fatiga física por desnutrición. Los niños que realizaban estos trabajos desarrollaron habilidades burocráticas y organizativas prematuras. Y mientras mantenían estos sistemas operativos, la vida continuaba buscando momentos mínimos de normalidad simbólica. Celebraciones reducidas a su expresión más simple, pero que cumplían función psicológica de marcar tiempo y mantener algún sentido de continuidad cultural. Las celebraciones mínimas durante el bloqueo consistían en reconocimientos simbólicos de fechas importantes sin recursos para festividades convencionales. Los años nuevos se marcaban con reuniones breves donde las familias compartían, cuando era posible, raciones ligeramente mayores reservadas específicamente para la ocasión. No había fuegos artificiales, música o festividades públicas. Las fiestas improvisadas para cumpleaños infantiles consistían en reconocimiento verbal, y quizás un pedazo extra de pan si las reservas lo permitían. Las rutinas simbólicas incluían intentos de mantener tradiciones culturales, recitar poemas en fechas conmemorativas, cantar canciones tradicionales en refugios, o simplemente reconocer verbalmente la importancia de ciertas fechas. Estas observancias no proporcionaban consuelo emocional significativo, pero cumplían función de mantener estructura temporal. Sin estas marcas, los días se fundían en secuencia indistinguible que erosionaba sentido de tiempo y continuidad. Los niños participaban en estas celebraciones con comprensión implícita de su naturaleza simbólica,
Sabían que no había recursos reales para festividades, pero valoraban el gesto de mantener tradiciones. Esta sofisticación psicológica, capacidad de participar en ritual simbólico sin expectativas materiales, reflejaba maduración prematura forzada por circunstancias. Y junto con estas tradiciones mantenidas artificialmente, circulaba también información, precisa o no, que moldeaba expectativas y estrategias de supervivencia. Los medios de comunicación y los rumores operaban en paralelo, ambos influyendo en cómo los niños comprendían su situación y proyectaban su futuro. Los medios de comunicación y rumores crearon ambiente de información contradictoria que afectó percepción infantil de la realidad. Las radios operaban irregularmente cuando había electricidad, transmitiendo comunicados oficiales sobre situación militar, instrucciones para población civil y ocasionalmente programas culturales. Los niños escuchaban estos comunicados junto con adultos, internalizando mensajes de resistencia y expectativas de victoria eventual. Los comentarios entre vecinos circulaban información no oficial, reportes de movimientos militares, especulaciones sobre duración del bloqueo y rumores sobre ayuda externa inminente. Los niños absorbían esta información con discernimiento limitado sobre precisión. No podían distinguir entre reporte factual y especulación esperanzada. Las expectativas cambiantes se formaban basadas en fragmentos de información. Cuando se escuchaba de ofensiva soviética, la expectativa era que el bloqueo terminaría pronto. Cuando bombardeos se intensificaban, la expectativa se ajustaba hacia resistencia prolongada. Esta volatilidad en expectativas creaba ciclos de esperanza y desilusión que afectaban moral. Sin embargo, los niños desarrollaron cierto fatalismo práctico, continuaban rutinas de supervivencia independientemente de información recibida, porque las tareas diarias no dependían de situación militar general, sino de necesidades inmediatas. Esta disociación entre narrativa de guerra más amplia y realidad inmediata de supervivencia permitía funcionamiento continuo a pesar de incertidumbre absoluta sobre futuro. Y finalmente, después de 872 días, esa incertidumbre comenzó a resolverse cuando fuerzas soviéticas forzaron el levantamiento definitivo del cerco. Pero lo que terminó físicamente en enero de 1944 continuaría marcando a los supervivientes durante toda su vida. El cierre de este recuento documental requiere comprensión de lo que el bloqueo significó para la infancia que lo experimentó. No en términos emocionales abstractos, sino en términos de transformación concreta. Los niños que entraron al bloqueo a los 5 años salieron a los 7 o 8 con experiencias de trabajo, hambre y muerte que adultos en sociedades normales no acumulan en vidas enteras. La transformación no fue solo psicológica sino física. Generación completa experimentó desnutrición durante años formativos críticos, resultando en efectos de desarrollo que persistieron décadas. Los cambios a largo plazo incluyeron alfabetización interrumpida para muchos que no retomaron educación formal, integración laboral temprana en reconstrucción que canalizó trayectorias profesionales, y normalización de condiciones extremas que redefinió umbrales de tolerancia a dificultades. La integración posterior fue proceso gradual. Algunos niños continuaron viviendo en la ciudad transformada. Otros fueron evacuados después del levantamiento del bloqueo. Y muchos huérfanos fueron adoptados o institucionalizados en otras regiones. No hubo momento singular de fin de la experiencia del bloqueo porque sus efectos se extendieron a través de reconstrucción, posguerra y vidas completas de supervivientes. Los registros históricos documentan estas trayectorias con detalle variable, pero el patrón general es claro. Los niños del bloqueo se convirtieron en adultos marcados por experiencia que definió su comprensión de posibilidad humana, límites de resistencia y fragilidad de civilización. El bloqueo demostró que las sociedades pueden requerir de sus miembros más jóvenes contribuciones que en circunstancias normales serían consideradas explotación o abuso, y que los niños pueden responder con capacidades que desafían presunciones convencionales sobre limitaciones infantiles. Esta lección histórica permanece incómoda porque revela potenciales humanos que preferimos no reconocer, que los niños pueden trabajar como adultos, tolerar privaciones extremas y funcionar bajo presión que destruiría estructuras sociales establecidas. El bloqueo militar más largo de la guerra no fue solo evento bélico sino experimento involuntario sobre límites de adaptación humana, ejecutado sobre población que incluía cientos de miles de menores cuya participación fue simultáneamente víctima y agente de supervivencia colectiva. Los números finales, aproximadamente 150,000 niños muertos directamente por hambre, frío o bombardeo, otros miles marcados permanentemente por desnutrición, representan costo que ninguna narrativa puede justificar, pero que los registros históricos obligan a reconocer sin mitificación ni distorsión. Esta fue la realidad de supervivencia infantil durante 872 días de aislamiento total bajo asedio militar sistemático. Los hechos documentados permiten comprensión sin necesidad de interpretación emotiva. Los niños resistieron porque no había alternativa. Cómo lograron sobrevivir ha sido documentado en este recuento a través de descripción de sistemas, adaptaciones y participaciones concretas.
El registro histórico permanece como testimonio de capacidades humanas bajo presión extrema y de costos que civilizaciones en conflicto imponen sobre sus miembros más vulnerables.